Okay, magkakasama, buenas, takikita na barangay San Jose Gusu, particular aquí on the Mango Drive, que donde gane chiki incendio yung kuri, pero so far fire under control yaman. Este mga momento magkakasama, pero ongoing pa syempre el overhauling del diato mga BFP con el este gane casa. Mira vosotros, este casa ya quema. Este lang gada aga magkakasama. Dia kita de Sabado. So, tiene pa syempre fuego, tapos di kita mira dentro. Pero so far, ya pwede yaman con este controla ya, nagdato baga bombero, magkakasama. Y ta continua kaya ya na unlaw camino, tiene ya dos también fire trucks, aquí dos también este fire trucks, donde responde. Tiempo kay daw maskin ulan-ulan, so alam siyempre usay yung subsidiara el klima, por eso chika kita kung diaton mga gamit baka talipan no kan talplug pa, so amo si el post ali si diha kita kung mga cellphone na ya pwede man plug kaban kita uno so pabor chika pati kung de ustedes sa kusina el mga gasol diaton, so hindi kita basta-basta ay dihalang, specialmente kung mga bata naugas wala prikura kita kita ko sa na hindi ka nato na susili natos ka sa kapwan to pamilya din, so nagpayo pwede man manok kaya enjoyin nyo lang din kasi pwede man prikura tingin enjoyin Kap, initial Kap, buenas, initial cosa el causa. Sini kita ya so according del uno dueño por causa del no hay sintakida ya principio el clima, so tiene ka siguro baka continuar already. No hay gente el casa. Hoy también kita mga injured. Tiene kita injured Dos bilog. Cosa ya sucede ko na ko Kap? Cuando despierta daw sila, muerte daw el fuego, dormi ngayon, Si. so pwede pa sila sali. Pero irido. Pero irido Ya quema. Pero so far, ¿qué tal el hindi status? maging grabe el clima con el dos. Cosa se hombre, mujer? Hombre con mujer. Hombre, man maridable. No sabi si Marita African. Kanya lang man. So, Taki, Kap Marlon Torres magkakasama de la Barangay San Jose Gusu. Donde ganit siya según irido dos persona, hombre y mujer. Y ya dia ganeste el casa no hay gente. Donde ganit dispertelan sila kay takema ya. So up and down este mga vecinos, ta pwede kita mirar detrás portion de este concrete no made of concrete, pero el aquí on delante portion ta pwede kita mirar hechos de light material. So dos casa según el yasigi quema este lang gada Sabado magkakasama taki el mga pamilya taman na assess diaton también Bureau Park kaya según siya irido talien irido mga vecinos siya sostiene gane quemadura na cuerpo, pero hindi mga tabi na según ak grabe no buhay na lang kaya sina lang la cosa sucede kay beresen no kay ya dispertaran sila kay takema el casa. So según kun Kap Marlon Torres dos casa el ya quema este día y continúa pa el tunog autoridad el más también del investigación sobre gani con este incendio mga vecinos. So bueno lang na mandamay man umit este gani casa ki generally firewall, pero el firewall un poco bajo este. So ta pwede kita mira maskin na made of concrete el casa na de transportation pero el adentro ta pwede kita mira el fuego. Tiene pa syempre fuego, ta mira vosotros. So, dos casa magkakasama kiste on del Mango Drive, Barangay San Jose Gusu. So, posible no isgats de cosa pwede salva sila kay sila mismo el mga biktima. Ya salilan sila sobresaltaw por causa gani takema ya el la casa.
Pura kita kiandan out pulaw o. Sa puto vosotros mira kayo. Ilaya el investigan estruktura. So and then antes ulan-ulan no, pero ya tiene siempre que ya tiene siempre incendio mga vecinos. Sa la riba el gani upud. Pwede kita mira o el adentro de este mga appliances ni aircon o. So, bueno lang gani kay ya puede entrar mga fire trucks no, sa lugar grande el lugar también donde puede entrar el mga truck de bombero para puede pasigwa con el quema. CRF. Upot, ito ni behikulo mga kasama o. XR, sige quema o. Pwede vosotros mira o. So, nuevo kalagat este motorsiklo, ya sige quema makakasama. Mira tayo yung color. Nuevo ko sa sir, CRF, XR, CRF. Quema o mga vecinos, el motorsiklo, vehikulo. Hasta el gani coche o. El di suyo posta o portion no, tapi na vosotros o. Pati que eleman na tunaw causa con el gani quema. So este oro pwede kita habla dol concrete made of concrete pero el adentro di suyo quema agad magkakasama. Sina el suceso aquí este sábado, dia kita de sábado. Siendo ulan-ulan pero tayo man taliti lang, hindi ka tabla kita ben puerte kat ululan. Minuto lang este mga vecinos pero yan sina el cosa eso side. Ansina el efecto del quema magkakasama. So takya dato mga BFP, continua el overhauling. Para totalmente declarar con este fire out. Umera. So para ilalari iba lang kita tapos de mira chene pa fuego pero talyaman adi ato mga bombero ta continuare ka di agua. Oh, sayang ini sir. Motorsiklo. Grabe kabakuanan. Bago talaga, bago. Bago talaga boss. 1 month. 1 month? Na, un mes pa lang este, mga vecinos. El de motorsiklo, sigun. So may bugad este. Tapos pwede ko rin Ya sige quema. Kay nema siya gani pwede mira. El ya sale lang sila espantaw kay bien grande sigun el fuego. Continua hala el bombero el hose. Excuse. Okay, so amanekel el mas reciente report at yapuera donde incendio ocurrió en la barangay San Jose Gusu. Reporting live Ranjiban Calvin Lacaste Santos, Tatak, Aremen.